Con todo y frío, pese a las inclemencias del tiempo, el padre José Merino Benítez está aquí presente. Padre, bueno, Aquí estamos. Pues ¿qué cuenta? ahora, ¿qué cuento? Que ya estamos en los 2 días cumbre de lo que ahora tengo encomendado, como es el santuario de la Virgen de Guadalupe. Entonces hoy 11 y 12, y no tiene que ver nada con la obra de teatro de Chespirito, 11 y 12. No, 11 de diciembre y 12 de diciembre. Fíjense que esto nos está dando una respuesta a exactamente lo que estamos necesitando ahora. Es decir, fraternidad, unidad, fe, esperanza y amor. Fraternidad, porque María viene a unirnos todos como hijos, por lo tanto como hermanos. O sea, es lo que tenemos que entender. México, una comunidad fraternal, con todas las diferencias de pensamiento. En la misma familia, cada hijo piensa diferente, pero que sepamos ir sumando nuestros pensamientos para hacer un pensamiento más rico. Pero ¿qué se necesita para sumar pensamientos? Pensar. Y nos hace falta pensar. A veces somos más de sentimiento que de pensamiento. Y entonces esto va a hacer que tengamos una actitud bastante sentimental y hagamos elecciones por corazón, no por pensamiento. Porque muchas veces la elección matrimonial la hacen con mucho amor, mucho corazón, pero sin nada de pensamiento, sin nada de análisis. Y después se dan cuenta que no es lo que buscaban, que no es lo que les llena como personas. Empiezan a pensar, dice, ahora que lo estoy pensando, pues sí, mi cuate, pero ya es muy tarde. Y entonces que vemos tantos hogares deshechos. En la elección de trabajo, a veces se trabaja en lo que se puede, pues ya ni modo. Pero cuando se elige el trabajo, que sepamos tener elección muy consciente, pensando perfectamente para qué tengo aptitudes. Y normalmente cuando uno tiene aptitudes para algo, entonces le gusta hacer eso, porque tiene resultados, porque va bien todo. Y entonces esto nos va dando que llevemos un pensamiento sólido y se une el sentimiento, el gusto, me gusta hacer esto. Y entonces ya pensamiento con sentimiento se une. Es muy difícil que del sentimiento se vaya al pensamiento. A veces dicen, no, es que ya es tanto, pues ya. No, no es tanto que si ya se esté pensando, sino que se está acomodando a otras circunstancias y a veces no conforme a la propia voluntad. Por eso es necesario que vayamos llevando, digamos, en María. En María esto lo que significa el pensar con solidez y el sentir con mucha profundidad. Ahora, vamos viendo esto. ¿Por qué decimos pensar con solidez? Porque María nos está recapitulando lo que nos dice la Sagrada Escritura. Tanto ha sido el amor de Dios por nosotros, que no solamente nos llamamos, sino que somos verdaderamente, nos dice San Juan en su primera carta, somos verdaderamente hijos de Dios. Entonces yo soy hijo de Dios, tú eres hijo de Dios, él es hijo de Dios, pues tenemos un mismo padre. Pero ahora con María también tenemos una misma madre, que Jesús desde la cruz nos la dejó como madre. Y entonces, si tenemos
un mismo padre, una misma madre. Somos hermanos. Y lo que nació de la carne es carne, que son los hermanos biológicos. Pero lo que nace del espíritu es espíritu, y son los hermanos en el espíritu, en Dios espíritu. Y cuando la carne se quede, era mi hermano. Pero cuando el espíritu permanecerá, seremos eternamente hermanos. O sea, es una fraternidad mucho más grande que la fraternidad biológica. La fraternidad biológica llega un momento en que se termina. Este era mi hermano, ya no es porque ya falleció. Así, es lo que nace de la carne es carne, y cuando se termina la carne, se termina. Ahora, lo que nace del espíritu es espíritu, y el espíritu no se termina. Ahora, cuando en la fraternidad biológica familiar, además hay esa conjunción, ese amarre profundo de unos con otros desde el espíritu, entonces ya tenemos algo más personal, como la persona con cuerpo y espíritu. Un espíritu que le da dando vitalidad al cuerpo, un espíritu que le da razón de ser a todo lo que hacemos, a nuestro mundo. Y entonces vemos nuestro mundo con una fraternidad. Y lo cuidamos porque es el mundo, la casa común que Dios nuestro Padre nos dio. Y lo trabajamos. ¿Por qué? Porque queremos ser felices, y la felicidad se logra resolviendo todas las necesidades, y las necesidades se resuelven con trabajo. Por eso es muy significativo que muchos lugares de trabajo en este día precisamente se reúnan en torno a María nuestra Madre, María de Guadalupe, para celebrar su fiesta laboral. Y entran los trabajadores con sus familias a donde trabajan para compartir con sus familias su lugar de donde sacan lo necesario para llevarlo al hogar. Qué grandiosidad es todo esto. Ahora, esto es la fraternidad del cuerpo con espíritu. Es decir, este espíritu le da razón de ser a una fraternidad, a un cuerpo, que es el cuerpo social, que es la gran familia de los hijos de Dios. O sea, que esto es algo estupendo, es algo magnífico, es algo que nosotros podamos llevar para poder hacer verdaderamente próspera y feliz nuestra patria. Pues bien, ahora, así, al mismo tiempo que cuidamos nuestra casa común, al mismo tiempo que la trabajamos para poder resolver todas las necesidades, al mismo tiempo la compartimos. Compartimos esfuerzos, compartimos trabajos, compartimos sentimientos, compartimos todo, compartimos beneficios. Y compartir significa partir, así como se parte el pan y se distribuye entre todos los de la mesa. Así también que nosotros sepamos compartir el pan de la palabra en un diálogo, compartir humanamente. O sea, es una de las cosas que debemos tener mucho cuidado, que los instrumentos modernos de comunicación no echen a perder la comunicación. O sea, el objetivo, ¿cuál es? Estar más comunicados. Pero muchas veces esos instrumentos nos hacen incomunicados. Sí, sí, sí. Lo Cuando que éramos... pasa ahora con el celular, la gente está pendiente de todo lo que está en las redes, no de la comunicación con la otra persona, no con con la pareja, con el papá, con la mamá, con los amigos, sino lo que está en la red, ¿no? Sí, y eso es terrible. Es terrible.
porque ha hecho la descomunicación familiar. Ahora, a veces llegan dos muchachos con mucho entusiasmo, se espera un hogar feliz y próspero, muy bien, y forman su matrimonio. Pero después, esta descomunicación los va haciendo que cada quien tenga su mundo diferente y que vayan evolucionando en forma diferente sin que se dé cuenta el otro, porque no hay comunicación, porque no hay contacto. Y acaban con ser tan diferentes que con el que se casaron no existe. Y con el que existe no tiene nada que ver y se separan. A veces, bueno, ¿cuál es la causa de la separación? ¿Qué dificultades tienen? No hay ninguna dificultad, simplemente ya no hay nada. ¡Qué tristeza! Y a veces los puntos comunes no son suficientes, como son los hijos. Entonces, esto se vuelve un problema más grave. Pues bien, veámoslo en positivo. Hoy es una fiesta, la fiesta de nuestra madre, y veamos todo en positivo. Vamos a ver cómo vamos a resolver todo. Entonces, en unidad, en fraternidad, en solidaridad, o sea, sólidos en el pensamiento, porque sabemos qué pensamos y por qué lo pensamos. Partimos fundamentalmente como seres humanos, hijos de Dios, del pensamiento de Dios. ¿Dónde está la palabra de Dios para saber cuál es el pensamiento de Dios? En la Sagrada Escritura. Que seamos asiduos lectores, que seamos asiduos pensadores, o sea, que estemos analizando, pensando, ¿qué me dice la palabra de Dios? Que tomemos mínimo, pues los textos que día con día nos va presentando la liturgia. Entonces, que no vamos a misa, no podemos ir a misa. Bueno, ten tu misal, ya sea misal físico, o sea, en un librito, ya sea misal cibernético, o sea, en el teléfono ahí se encuentran los misales. Y entonces lee los textos que este día se nos propone. Y entonces, ¿y a ti qué te dice? Cuando dicen, pues que voy a misa, pero el sermón estuvo un tanto aburrido. ¿Sabes qué? No hay sermón aburrido. El aburrido eres tú. Por una razón muy sencilla. Si lo que dice el padre está bastante aburrido, entonces tú puedes tomar los textos y a ti qué te dice. Y no te da tiempo. O sea, se pasa el tiempo en esa reflexión. ¿A mí qué me dicen estos textos? ¿Qué debo aprovechar de la sabiduría de estos textos? Pues bien, ahora, todo esto es ir reflexionando. Y entonces vamos reflexionando también los textos del mensaje guadalupano. O sea, el primer gran texto cuando se presenta María. Yo soy María, la Madre de Dios por quien se vive. O sea, que sepamos reconocer. Al mundo contemporáneo le está costando mucho trabajo saber reconocer que el que hizo todo es Dios. Y entonces salen frases, no, es que pues la naturaleza, es que la naturaleza, por favor, la naturaleza es la naturaleza de las cosas hechas. ¿Quién hizo esta naturaleza? La hizo Dios. La naturaleza de una rana, la naturaleza de una vaca, la naturaleza de una estrella, la naturaleza del sol. Eso existen, es la naturaleza que existe. ¿Y quién hizo esta naturaleza? Saber reconocer a Dios creador. Por Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Entonces, nuestra capacidad de pensamiento, nuestra capacidad de amor,
nuestra capacidad de entusiasmo, o sea, todas esas capacidades que son totalmente espirituales y que van llevando las grandes capacidades que aún en lo material se van realizando. Y entonces es María, la Madre de Dios, por quien se vive. Y fíjense, o sea, María, la Virgen y Madre. O sea, lo hemos reflexionado. María lleva ese listón negro en la cintura, que es el símbolo de la mujer embarazada. María está a punto de dar a luz. Estamos a 15 días de la Navidad y que entonces nosotros sepamos allá prepararnos. María es grande porque es la Madre de Dios por quien se vive. Dios la eligió. O sea, fíjense, si nosotros hubiéramos tenido la capacidad de elegir a nuestra madre, ¿cómo la hubiéramos hecho? Lo máximo en todos los aspectos. Pues Dios sí tuvo esa capacidad y hizo a María lo máximo, y lo máximo en todos los aspectos, en bondad, en inteligencia, en comprensión, en acompañamiento, en fortalecimiento. ¿Cuál es la fuerza de una madre que te va acompañando y que aunque no la veamos, sabemos que llevamos la compañía, que llevamos el entusiasmo, que somos fortalecidos por nuestra madre? Y entonces ahí es donde se presenta María, María como la Madre de Dios por quien se vive. Por Él vivimos, por Él existimos, por Él somos. O sea, ¿por qué nos cuesta trabajo ese reconocimiento de lo que somos? En días pasados, cuando tembló, que gracias a Dios fue un temblorcito de muy poquita duración, porque estaba muy fuerte. Entonces, nos damos cuenta, no somos nada. O sea, ahorita estamos y mañana, quién sabe. Así Y es. esa es la realidad. O sea, seamos conscientes. ¿Por qué no reconocer que por Él estamos, que por Él somos, que por Él existimos, que por Él tenemos esta tierra que Él hizo para nosotros, que por Él tenemos toda la belleza que Él fue creando en la naturaleza? O sea, la naturaleza es obra de Dios, es un regalo de Dios, es una participación del amor de Dios. Ah, pero Dios con su madre no quiere hacer ver que las obras son por potentados y escoge a Juan Diego, un indígena humilde, sencillo, llamémosle socialmente insignificante, pero con toda la dignidad de una persona y de una persona hijo de Dios. Y tanto lo ama Dios y María que se le aparece. Y entonces le dice María, oye, ve, Juan Dieguito, porque le habla así muy a la mexicana, en diminutivo, con amor, con cariño, con fineza. Y le dice, Juan Dieguito, mi hijo querido, es necesario que vayas. Y Juan Diego, lógico, le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no eliges a alguien importante? A mí no me van a hacer caso. Yo tengo muchos servidores. O sea, puedo hacer lo que quiera, pero es precisamente necesario que tú vayas. Y entonces vemos eso a nosotros, ¿qué nos dice? Dios podría hacer todo lo que quiera, podría ya llevarnos al cielo y se acabó. No, pero es precisamente necesario que nosotros vayamos, que nosotros realicemos, que nosotros construyamos con todo lo que Dios nos da. Dios nos da la tierra, Dios nos da las capacidades, Dios nos da el ingenio. Y a nosotros nos toca con este ingenio, con estas capacidades y con estas materias, nos toca
ir haciendo instrumentos, ir haciendo construcciones, ir haciendo desarrollo. Y vemos cómo el ser humano se ha desarrollado para bien de todos. Y todos ocupamos el desarrollo de la electricidad, de la cibernética y de todo. Ah, pero ¿por qué se nos está olvidando el origen? Aquí es donde viene la soberbia humana. Pensamos como los niños, cuando ya medio pueden dar 2 pasos, ya no quieren que papá los lleve de la mano. Ya son muy autosuficientes. No, papá, suéltame, yo ya puedo. Y lo que pueden es que a los 3 pasos van al suelo y se ponen a llorar. Pues no, mejor no llores. Sé consciente de lo que se puede y de lo que no se puede. Y entonces, seamos conscientes, venimos de Dios y de Dios dependemos. Entonces, que nosotros sepamos con esta conciencia elemental, es así, porque si vamos pensando a dónde querremos ir, cuando se nos termine la vida, ¿a dónde querremos ir? ¿A la nada? ¿Al sufrimiento o a Dios? Y entonces elegimos a Dios. Pues entonces vivamos y reconozcamos a Dios también aquí en nuestra vida. Y aquí viene el gran milagro del ayate. Y fíjense, una yate dilata por mucho 70, 80 años. Pero ya es una barbaridad de años. ¿Sí? Y este lleva más de 500 y está perfectamente. O sea, es algo verdaderamente milagroso. O sea, ahí están los científicos, ¿qué explicación le dan? O sea, simplemente es algo que sale de la naturaleza. Está más allá de lo que Dios creó normalmente. Y Dios que lo creó lo puede hacer mucho mejor. ¿Se Y acuerda ahora lo ha hecho. cuando divulgaron las fotografías del ojo de la Virgen, de la Santísima Virgen, Ah, que se ve a Juan Diego con el ayate? ¿No se acuerda de eso? sí, Nosotros y por hicimos cierto, hace muchos años, se ve de hicimos un cabeza, programa, hicimos un, porque, un programa con una de las personas que estuvo en la sesión de fotos de lo que divulgó la NASA. Creo que fue la NASA. Carlos Salinas se llamaba. Un ¿no era el que trabajaba en Televisa? trabajaba en Televisa. Y ese señor Sí, tenía toda la información, todos los archivos. Entonces un día hicimos un programa con él y nos llevó las fotos. Qué bárbaro, es impresionante lo que se puede ver, que no sé por qué razón no se divulga más, pero uno dice, esto es un milagro, esto no puede explicarse de otra manera. Maravilloso. sí. O sea, ahí vemos la maravilla, pero que nosotros al ver la maravilla nos maravillemos Sí, 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 y sí. que entonces con esta gran fe consciente, porque es sobre vasos sólidos científicos, entonces podamos decir, ¿y cuál es el mensaje? Fraternidad, unidad, justicia, amor. Y la fraternidad como una madre que nos une como hermanos para que vayamos haciendo que sea justa la vida de todos y que con nuestro esfuerzo y el esfuerzo de todos y la bendición de Dios hagamos una vida digna para todos nuestros hermanos y que así, viviendo dignamente, alabemos a Dios, glorifiquemos a María y vayamos camino al destino supremo, a la salvación. Y que Dios nos bendiga. Muy bien, padre. Pues nos veremos la próxima semana, primero Dios. Primero Dios, la próxima semana que ya será tema navideño. Muy bien. Gracias, padre Merino. Gracias, que estén muy bien. Y ahora sí que tiene usted chamba todos estos días. Va usted a estar ocupado. No, sobre todo lunes y martes, hoy y Sí, ¿verdad? mañana, Sí, 11 y 12,
Sí, sí. y ya el 13 saben contar, no cuenten conmigo. Bueno, pues muchas gracias, padre. Que estén bien, Dios les Buen día. bendiga. Hasta luego.